Lo dijo en la primera hora. A ver, habemos nuevo presidente de Estados Unidos. Es la segunda ocasión en la historia de ese país que un candidato que ejerció la presidencia ya logra la reelección no consecutiva. Trump fue presidente, derrotó en su primera participación electoral a Hillary Clinton, y al buscar la reelección inmediata perdió ante Joe Biden. En esta ocasión Trump insiste en una candidatura y logra la reelección no consecutiva. Esto ya es un hecho, es irrebatible, ya es irreversible. En Estados Unidos se genera este sistema de colegio electoral. El mínimo son 270 votos en el colegio electoral. Trump a esta hora tiene 276 versus 223 de Kamala Harris, lo que le permite garantizar su presencia para los siguientes 4 años en la Casa Blanca. Hablemos con una especialista, la académica Catalina Barreiro. Ella es especialista en temas internacionales, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. ¿Cómo le va, doctora? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Bienvenida. A usted por la gentileza. A ver, primera lectura de lo que ha pasado ayer y hoy en Estados Unidos. Esta madrugada amanecemos con la confirmación de la victoria de Donald Trump. Donald Trump gana el colegio electoral y también gana en las urnas. Claro, yo citaba con la audiencia en la primera parte de este espacio 2 antecedentes tal vez recientes de presidentes que lograron el colegio electoral, o sea, lograron garantizar su presencia en la Casa Blanca, pero no ganaron en el voto popular. Y eso pasó con George W. Bush en el año 2000, cuando derrotó a Al Gore en el colegio electoral, pero Gore le gana en el voto popular. Fue una elección muy polémica la del 2000, que incluso llevó a reclamaciones en la Corte Suprema y la apertura de una parte de las urnas en la Florida. Y tal vez lo más reciente, ¿no? Que tuvimos la victoria de Trump sobre Hillary Clinton en el colegio electoral, pero Clinton le ganó en el voto popular por 2 millones de votos. ¿Cómo ve usted este panorama para abrir esta conversación, doctora? Bueno, creo que ha sido una de las elecciones con más cobertura y que ha causado más interés global. En todo caso, creo que también otra vez lo que significó la supuesto empate prácticamente técnico que tenían ambos no era tan empate. La ventaja que le saca Trump hoy por hoy es incuestionable, que ha ganado los colegios electorales y que ha ganado la elección en los Estados Unidos. Esto también significa un gran debilitamiento del Partido Demócrata y sobre todo, al parecer, un gran cuestionamiento sobre la candidata Kamala Harris. Catalina, buen día, bienvenida nuevamente. ¿Podríamos decir que es un triunfo que se veía venir? Y lo pregunto porque preliminarmente hubo encuestas que daban cuenta de que podía existir un empate técnico. Sin embargo, vimos que esto no ocurrió. Sí, en realidad yo creo que el gran temor que se tenía a nivel de los demócratas y de una clase educada de los Estados Unidos era que Trump realmente fuera el ganador. Y como ustedes saben, dentro de las campañas electorales, las encuestas también son una herramienta política para cambiar opiniones. Y creo que iba por ahí. Creo que más bien lo que se trataba es de generar un ambiente de empate para que, debido a todo el discurso demócrata alrededor de las inconsistencias principalmente psicológicas de Trump, eso podría revertir el voto final en los colegios electorales y tener otro resultado que evidentemente no era así. Adicional a esto, sí quisiera plantear cómo se valora en este caso, cómo se entiende al electorado en los Estados Unidos. Revisando una nota que publica BBC, cita textualmente un señalamiento que hace uno de los corresponsales. Dice, es un hombre de 78 años que enfrenta 4 casos criminales. En uno ha sido condenado y espera sentencia en 3 semanas. Un puñado de casos civiles, insultó a varios grupos demográficos y suma incontables escándalos en los últimos 8 años. Vimos que después de estos resultados, nada de esto influyó para cambiar, en este caso, el escenario. En realidad, lo que pasó es una cosa muy, muy simple que tal vez los latinoamericanos conocemos siempre y que es una crisis económica profunda.
Una crisis económica que no logró ser manejada por Biden de una manera certera y sobre todo dar el conocimiento de cuáles han sido sus triunfos macroeconómicos. Para la persona de a pie, lo único que veía era que sus gastos diarios no podían ser controlados. Comenzó con una inflación del 9%, hoy por hoy tienen una inflación del 5% en un país que se presta de una economía global importante y que siempre ha sido estable. El poder tener crédito, tanto el crédito corriente de tarjetas como el crédito corriente de hipotecas o para otro tipo de circunstancias, era prácticamente inalcanzable para una población además que luego de la pandemia no tenía un empleo estable, no tenía buenos salarios, y esto hizo que principalmente se viera que Trump, más allá de todos los temas que tenía en la ley, no sea determinante para un voto. Ahora, es importante también entender que los juicios que tiene Trump se dividen prácticamente en dos. Uno, que tiene que ver con temas de acoso sexual, si se quiere, y un tema de percepción de que probablemente la fuerza masculina de Trump podría resolver esto, aunque fuera inconcebible desde el punto de vista de lo ético y lo moral. Y por otro también, que los otros juicios tienen que ver con su propia administración y que tiene que ver con la toma del Senado. Entonces, tampoco son juicios determinantes para la percepción norteamericana, que es muy conservadora, que era muy difícil pensar en la posibilidad de que haya una presidenta mujer, que además provenía de una migración que tiene un alto componente afro. Y esto queda de lado el momento en que la crisis tiene que ser manejado por un macho fuerte que es determinante. Yo le pregunto ahí, si me permite, esto que acaba de decir, esto último, que se prioriza este macho por encima de una mujer, pudo haber sido la misma lectura que tuvo el elector estadounidense en 2017, cuando igualmente se decantó por Trump versus la candidata demócrata Hillary Clinton. Exactamente igual, o sea, hay que hacer una lectura cultural de los Estados Unidos. Y la lectura cultural de los Estados Unidos principalmente es conservadora cristiana, antiaborto, una consideración de que el hombre es quien conduce las situaciones difíciles, que además quiere conservar su cultura blanco-anglosajona migrante frente a la migración latina. Y digo migrante porque los Estados Unidos tiene un alto componente irlandés, escocés y de otras partes, pero que son anglosajones versus a la migración latina, que los consideran inclusive agresiva contra su cultura. Entonces, esas tres cosas, los Estados Unidos como cultura es muy difícil de que puedan superar porque está basado sobre ellos. Los escándalos sexuales, que por ejemplo para los latinoamericanos no son determinantes, como las amantes o las infidelidades, para los estadounidenses sí. Pero hoy por hoy, la crisis es tan grande que a lo mejor estamos viendo que se votó por lo que pasa a veces en Latinoamérica, por el menos peor. Pero bajo esa hipótesis, ¿por qué Trump pierde la elección frente a Biden cuando buscaba la reelección inmediata? Si digamos, tenemos esa lógica en la cual derrota a Hillary Clinton en su primera participación, pero al buscar la reelección pierde ante Biden. Pero es la misma lógica. Biden es un hombre, en primer lugar, en relación a Trump en el momento de las elecciones como contrincante, es un hombre más sereno, un hombre que en esa misma consideración cultural es un hombre más sabio, más anciano, que ha dado además más equilibrios, que ha tenido posiciones a veces muy pro pueblo, en el sentido de que cuando él fue senador no es el senador exitoso millonario de Boston, de Nueva York, sino alguien que viene de una consideración de escalar en un partido. Eso sí hace una referencia con el gran pueblo norteamericano, pero no es el caso de Kamala.
Catalina, tengo aquí una pregunta de un oyente que me parece al menos a mí pertinente. ¿Cómo quedan los juicios de Trump luego de esta victoria? Es importante entender esto. Vamos a ver un desafío para la democracia estadounidense, porque generalmente la fuerza de esa democracia ha sido la separación de poderes. Y para entender lo que significa la administración de justicia, por ejemplo, en el caso de los magistrados de última instancia, son magistrados vitalicios. Y que ustedes recordarán que también se ingresaron magistrados por parte de Trump y luego también se trató de revertir. Vamos a esperar y ver qué pasa, pero muy probablemente con la presencia de estos magistrados que son pro-Trump, vaya a haber pena sí, pero no una pena que signifique el lío de una destitución presidencial. Él va a tener que cumplir porque también la cultura norteamericana tiene esto del arrepentimiento, que es parte también del cristianismo, del decir, mire, yo sí fui culpable, voy a pagar los 500 millones, aunque sea en cuotas, o voy a hacer esto, o voy a decir a la nación que me perdone. Recordemos, por ejemplo, Oliver North, pero en realidad la justicia va a tener que mostrarse que es independiente para que esa democracia pueda mantenerse en equilibrio, que ha sido uno de sus sellos. Es decir, sí o sí va a existir una sentencia que debe ser cumplida, sin que eso signifique, como dijo, una destitución del cargo. Exactamente. Doctor, porque hay evidencias claras de la responsabilidad de Trump. Doctora, ¿podemos explicar a la audiencia, por favor? Porque digo, tal vez uno desde el criterio democrático más básico, uno dice, debe ganar la elección el que reciba más votos. Pero esa no es la lógica en el sistema estadounidense, en donde no alcanza con lograr más votos populares si no se obtiene el mayor número de votos en el colegio electoral. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, Catalina Barreiro? A ver, el colegio electoral es una democracia, en primer lugar, muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos una democracia participativa directa. Por eso gana el que tiene mayor cantidad de votos. En cambio, en los Estados Unidos tienen una democracia que no es participativa, sino que es representativa. ¿Quién fijó el número de colegios electorales por estado? Esto prácticamente tiene más de un siglo y medio con esa representación. Nadie lo ha cuestionado ni nadie lo ha revisado. Esto se lo hacía en su momento cada estado de acuerdo a la riqueza y a la población que tenía. Entonces vamos a ver que cada estado tiene un número de votos para poder elegir un presidente. Entonces pongamos un ejemplo, que es el caso de Pensilvania, tiene 6 colegios electorales, que significa 6 votos en la totalidad de los Estados Unidos. Estos colegios electorales tienen representantes. Los representantes sí son votados popularmente por la mayor cantidad de número de votos. Entonces, lo que hace el ciudadano norteamericano, que además tiene un voto facultativo, él no está obligado a ir a votar a las urnas, es votar por quien va a representarle en el colegio electoral. Y ese colegio electoral finalmente será quien vota por lo que es el candidato a la presidencia. Y hay otra cosa más. Se preveía por primera vez un posible empate. Si hubiera habido un empate, quien desenlaza este empate es el Senado, no es una segunda vuelta. Si había un empate en el colegio electoral, dice usted. No, si hubiera habido luego del conteo de los colegios electorales, hubiera habido un empate, no iba a haber una segunda vuelta, que es lo que pasa en nuestras democracias, sino que más bien el Senado hubiera votado por quién iba a ser presidente. Pero esto no es que es descabellado. Por eso es que es una cadena importante, no solo ver los colegios electorales, que podemos ver los mapas con los colores, sino que el Senado también representa prácticamente las mismas fuerzas. Entonces, es una democracia que más bien aleja un poco a la gran mayoría del ejercicio político, que no es el caso nuestro,
pero que ha funcionado y que ha mantenido una estabilidad de gobierno y, como digo, de separación de poderes, y que inclusive ha intentado exportar su democracia al mundo. Pero los miembros de los colegios electorales, ¿quién los elige? ¿A quiénes representan ellos? ¿Tienen alguna orientación político-ideológica? ¿Se deben a los demócratas, a los republicanos? ¿Qué sé yo? ¿A quién representan ellos? Bueno, primero tenemos que entender que los colegios electorales sí tienen que tener una representación partidista. No son los únicos partidos, los demócratas y los republicanos. En realidad hay más otros partidos, sino que son los más fuertes y son los que están más representados. Y esta es una carrera normal de candidatos, como podríamos hacer para concejales, se me ocurre. ¿Sí? Y entonces hay una candidatura y sobre eso sí se vota, facultativamente, pero. Catalina, ¿qué esperar de este nuevo triunfo de Donald Trump? Él ha dicho en su discurso de victoria prácticamente que buscará sanar al país, y creo que uno de los primeros aspectos o temas que genera expectativa y hasta preocupación en ciertos sectores tiene que ver con el tema migratorio, por ejemplo. Sí, bueno, en realidad el tema migratorio hoy por hoy es realmente una inestabilidad interna en los Estados Unidos. No son los mismos escenarios de la prepandemia. Existe una alta población que vive precarizada en las grandes ciudades norteamericanas. Llámese Nueva York, llámese Chicago, llámese Los Ángeles, en donde esta precarización no solo que significa condiciones ínfimas de vida, sino que además significa ya problemas sociales dentro de las lógicas de convivencia cotidiana que tenían esas comunidades. Hay una preocupación alta, por una parte, de la idea de cómo legitimar a estos inmigrantes indocumentados y volverlos documentados, que ha sido la tradición histórica de los Estados Unidos. Es muy difícil, la gran masa que él ha dicho que va a deportar como nunca antes se ha hecho. Probablemente sí lo haga, pero es muy difícil que logre completar y sanear, como él lo podría decir, a todo el territorio norteamericano. Lo que sí es cierto es que muy probablemente los controles migratorios de ingreso a los Estados Unidos, que esto significa por vía legal, o sea, cuando usted manda a renovar una visa, hasta los controles migratorios territoriales van a fortalecerse mucho. Los que están dentro, es sumamente difícil para los Estados Unidos prescindir o deportarlos por, digamos, masivamente. Va a tener que generar de alguna manera mecanismos de regularización. Pero el tema migratorio también va a significar una política exterior complicada, principalmente para América Latina, que es vista como la mayor generadora de migración ilegal. Y estos condicionamientos probablemente sí van a ser más difíciles, porque él siempre ha considerado que la economía es un eje para las negociaciones. Y para América Latina, los Estados Unidos sigue siendo su primer socio comercial. Le envío un abrazo a Juan Rivadeneira, que también está en sintonía, y él aporta, dice: la clave está en que los partidos nombran a sus delegados para esa gran asamblea, la que elige finalmente al presidente. Hay que tener claro también que quien gana el estado se lleva a todos los delegados, así se van agregando para llegar a los números que hemos visto esta mañana y que se supone que van a votar por su candidato en esa asamblea. Gracias, este aporte que va de la mano con la explicación que nos ha generado Catalina Barreiro en esta mañana. Hay otra buena pregunta que me piden que le haga acá. ¿Qué incidencia pudo tener, por ejemplo, el abierto apoyo del dueño de X, antes Twitter, Elon Musk, a favor de Trump, Catalina? Bueno, si vemos las elecciones norteamericanas, tradicionalmente toman como aliados de su campaña electoral a figuras públicas, a artistas y demás. En el caso de Elon Musk, no podemos decir o tener de lado el hecho de que es un multimillonario. Y en la cultura norteamericana, el éxito económico es un anhelo y es una forma de legitimidad y respetabilidad.
Y esto hace que sobre todo esa gran masa, que es una masa electoral para los colegios electorales, como lo dice Juan, en realidad es una gran masa que lo que quiere es ese sueño americano del éxito y de ser multimillonario, que no necesariamente es a través del paso de las universidades, que es la parte tradicional que tal vez los demócratas tienen como fuerza. Entonces, esto de tener símbolos de éxito económico generalmente promueve a las masas estadounidenses y decir que ese éxito de alguna manera va a poder ser repartido por quién es el candidato a quien está apoyando. Entonces, muy probablemente sí fue un factor importante dentro de lo que fue la campaña. No así en el caso de Kamala, en donde sus mayores representantes eran estrellas de Hollywood. Y eso no alcanzó, digamos, eso también ha generado algunos comentarios irónicos en las redes sobre que no alcanza que te apoyen las estrellas de Hollywood o de la canción para poder ganar una elección en Estados Unidos. Sí, además Estados Unidos está pasando por un tema muy complicado internamente, que es este escándalo de un cantante afro, de Puff Diddy, en donde prácticamente lo que se muestra es que existe una mafia, un tema muy, digamos, soez, dentro de lo que significa ser cantante y ser artista. Y coincide con las elecciones, y coincide con varias cosas de las personas que estaban justamente apoyando a Kamala. Doctora, para finalizar, me gustaría un pronunciamiento suyo sobre, digamos, cómo debe mirar Ecuador la victoria de Trump, en atención inclusive a un post que acaba de publicar el presidente Daniel Noboa felicitando a Donald Trump. Lo hace en inglés. Dice: felicitaciones a Donald Trump, el futuro parece prometedor para el continente. ¿Qué debe esperar el continente y Ecuador de esta victoria de Trump en el nuevo gobierno que se va a instalar en enero próximo? A ver, yo creería, en primer lugar, para Trump no es una prioridad ni para los Estados Unidos en este momento resolver sus relaciones con América Latina, sino principalmente por el hecho migratorio. Esto va a significar que cualquier alianza que se dé, y esto nos incluye al Ecuador, porque Ecuador es uno de los países que genera una migración importante a los Estados Unidos, tenga que tener alianzas con temas de seguridad con los Estados Unidos. El tema de seguridad actualmente no solamente compete a lo que es el crimen organizado, más bien tiene que ver con una mirada geopolítica de nuevos actores estratégicos, como es el caso de China, en donde sí la cuenca del Pacífico para los Estados Unidos se ha convertido en importante por justamente las alianzas también económicas con China que tienen los países. El Ecuador, ¿qué puede esperar? Tiene que insertarse dentro de estos dos temas que son importantes para los Estados Unidos. Y esto hace que nuestras capacidades de ingreso al mercado norteamericano no es que puedan variar mucho, pero sí podamos tener algún tipo de estabilidad. Nosotros estamos mirando a Estados Unidos como nuestro primer socio para el tema del crimen organizado. Las condiciones norteamericanas y también el vuelto de su cooperación para este tema han variado mucho de la época de los 90 del Plan Colombia y de los millones que se invertían en este tema. ¿Por qué? Porque la tecnología ha variado, pero sobre todo porque su importancia mayor es cómo lograr geopolíticamente mantenerse como potencia. Lo único que nos podría salvar es la relación personal de nuestra embajadora de Ivonne Abaki con el presidente Donald Trump. Aunque, a ver, sí, hay una amistad personal, eso es indudable, pero es. aunque Ivonne Baki ya no es embajador en Estados Unidos. No, porque ella podría volver a hacerlo, por Claro. una parte, pero por otra, sigue siendo nuestra representante ante Francia. Entonces sigue siendo parte del Estado ecuatoriano. Correcto. Doctora Catalina Barreiro, gracias por sus aportes y por su explicación en algunos tramos con maicitos para tratar de entender el proceso electoral en Estados Unidos. Muy gentil, ¿ah? Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Que pase muy bien. Gracias a Catalina Barreiro, académica del IAN y especialista en temas internacionales, su visión sobre esta victoria de Donald Trump, que lo llevará a la Casa Blanca en enero próximo en reemplazo del demócrata Joe Biden. Además, se lleva a la Casa Blanca y se lleva a la legislatura también, que es bicameral en los Estados Unidos, de acuerdo a todas las proyecciones. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.